Si hay alguien con quien me encanta hablar es con Pierangela Marinucci. Y más este tema que como terapeuta holística y sobre todo viviéndolo a ella misma, está tan en boga, tan presente con este aire fresco y en nuestro estudio te doy la bienvenida, amiguita, me encanta que estés aquí. La inclusión, saber que todos podemos pertenecer a un grupo de gente que se une, que nos lleva a hablar de nuestras diferencias, de nuestras creencias, de nuestros géneros, pero con un mismo corazón. ¿Qué es la inclusión? Bienvenida, Pierangela. Gracias, Meredith. Gracias por esta bienvenida tan linda. Inclusión es la conexión entre las partes de un todo. Es decir, estamos en este estudio, que es el todo, y cada uno de nosotros, que somos las partes, nos conectamos y armamos este todo. Si tú y yo tenemos esta conexión, pero dejamos de atender a la productora, vamos debilitando esa conexión. O sencillamente no le hacemos caso al director, vamos debilitando la conexión. Entonces empieza a existir la exclusión. Es decir, dejamos de ser el todo, dejamos de tener esta conexión y empezamos a dividirnos. Esto es para que puedan entender lo que es inclusión y exclusión, tener las diferencias. Me gusta mucho eso que dices, vamos debilitando. Si no le prestamos atención a algo o a alguien, eso pierde la vibración, pierde el interés y esa persona o situación va muriendo, va sintiéndose justamente excluida. Sí, debilitar más que atención es cuando no respeto las diferencias. Tú bien lo dijiste, tengo la autoridad para hablar de inclusión por tener lo que llaman una mal llamada discapacidad visual. He podido percibir, no tan fuerte porque siempre he tenido esa convicción de que la inclusión es a través de la autoinclusión. Entonces, si yo me incluyo, si yo no me coloco una etiqueta, si yo no me ando juzgando con una etiqueta, si no me estoy limitando, sino que sencillamente me incluyo en una sociedad, hago todo lo que puedo hacer dentro de esta sociedad con mis condiciones, entonces los demás me incluyen, como tú. Claro. Tú me incluyes, todos me incluyen. No hay que buscar ni beneficios especiales, ni nada diferente ni rebuscado. Sencillamente es, tengo paciencia, acepto, respeto e incluyo a una persona. Pero la única manera de poder hacerlo es que esta persona que se considera diferente, que se considera en condición de desigualdad por creencias de la sociedad, empiece por sí misma a aceptarse. A excluirse. A aceptarse, incluyéndose para evitar la exclusión. Porque si yo, ¿qué pasaría, Meredith, si yo hubiese sentido que, ojo, claro que lo he sentido, en una oportunidad de mi vida lo sentí, me sentí que podía ser excluida, que no iba a ser tomada en cuenta, que no podía estudiar, que yo no tenía nada que aportar, que no me iban a tomar en serio por tener una condición mal llamada discapacidad visual. Entonces, cuando yo salí de esa creencia y empecé a darme cuenta que había una autoinclusión, pues ahí me incluí. Yo no he sentido que alguien me haya excluido. Porque lo aceptaste tú misma, porque aprendiste de los dones y talentos, porque también puedes ser capaz de entender algunos límites, sobre todo, por ejemplo, como tú me lo comentabas detrás de cámaras, los días que estoy grabando, las luces me incomodan, pero eso no es una excusa para no poderlo hacer bien. Comenzaste a incluirte, a entenderte, saber hasta dónde puedes llegar y también saber que más allá del tiempo perteneces a un grupo de personas, a una comunidad o a una sociedad que va cambiando. Yo tengo mi comunidad con personas que tienen condiciones físicas, en especial visuales. Tengo una fundación que se llama Ve por ti mismo. Trabajo por la inclusión de aquellos considerados diferentes. Que te comento algo. Los considerados diferentes, si los aglomeramos a todos en este planeta, son la mayoría, sí, no la minoría, como se había visto antes. Entonces, esto es un trabajo hermosísimo que me ha permitido a mí conocer
¿Dónde está esa diversidad? Bueno, hay personas diversas por diversidad de género, que lo estamos viviendo hoy en día, hay mucho conflicto, controversia, pero tenemos las personas con las condiciones físicas, tenemos la condición de la mujer Las y la religiones, niña, las creencias. las creencias que tenemos religiosas, culturales, una persona que sencillamente piensa diferente dentro de un círculo social, empieza a sentir una exclusión. Una persona que se viste diferente dentro de un círculo social. Una persona que de pronto es muy preparada, muy estudiosa, dentro de un círculo que de pronto no le interesa tanto la intelectualidad. Entonces, exclusiones podemos vivirlas de diferentes tipos. Dentro de una relación de pareja, cuando la mujer es excluida por el hombre porque sencillamente no valora sus opiniones o le parece que por ser mujer, ay, ¿de qué vas a hablar? Pero ¿Qué es que sabes tú? a uno mismo le pasa con este tema religioso, este tema holístico, todo lo que es el movimiento espiritual. ¿Desde hace cuánto tiempo uno no podía hablar de todo esto en público? Ahora, gracias a Dios, hay estos espacios, hay terapeutas maravillosas como tú, y yo creo que bajo la necesidad de entender que a través del espíritu todos nos podemos unir en una misma sensación, en una misma emoción, en un mismo sentimiento, y comenzamos a incluir diferentes tendencias para que personas como tú, Pierangela, puedan darnos más herramientas todavía de inclusión y más terapias. Si hay alguien que te dice, Pierangela, yo no me siento cómodo porque me siento excluido, y bueno, quiero algunas técnicas, una terapia para pertenecer a un grupo, para pertenecer a un trabajo o para sentir que estoy metida hasta dentro de la familia de mi pareja en algunas relaciones. Sí. ¿Qué les recomiendas? Tú perteneces porque tú sientes que perteneces. No puedes esperar que venga alguien a decirte, pasa adelante, siéntate aquí. No, es tu actitud, es tu seguridad, es el realmente quererte, valorarte, saber que eres merecedor, merecedora, que tienes todo lo suficiente para poder ejecutar las acciones que tú tienes en la vida. Así es. Porque si tú tienes esa personalidad, ¿quién te puede excluir? Cuando tú reconoces tus capacidades, tus habilidades, amas, es decir, te aceptas con tus virtudes y con tus sombras, no puede venir nadie a excluirte porque tú mismo lo demuestras. No sé cómo explicarlo, es como la aceptación, es algo que viene dentro de ti y tú lo emanas con tu campo vibratorio, lo emanas con tu lenguaje. Cuando tú eres una persona que se siente excluida, tú eres así como tímido, tímida, Es que te hasta el lenguaje encierras corporal cambia. y eres agresivo Sí, también, claro. sientes rabia porque tú percibes que te están excluyendo. Es cierto, porque sé que personas que pueden estar viviendo la exclusión deben estar reaccionando en este momento y diciendo, pero ¿cómo me vas a decir eso? Yo soy ellas y no me aceptan. ¿Cómo me vas a decir eso? Yo estoy ciega y mira todo lo que tengo que hacer, o estoy sorda, o no tengo piernas. Sí, hubo una creencia de la sociedad, por eso se le colocó esa etiqueta de discapacidad o se le está colocando etiquetas de ellas, de trans, de gay, de poliamor y todas las diversidades de géneros que existen, pero está en ti restarle esa etiqueta. Una condición en nuestro cuerpo es solamente eso, una condición que no está limitando en absoluto tus otras funciones. Así es. Y para aquello que te está limitando, pues sencillamente buscas ayuda. Y si en diferencia de género hablamos, eso es una condición tuya, un interés tuyo, un atractivo tuyo en tu sexualidad que no le interesa a nadie. Definitivamente. Porque para trabajar, Es una para decisión. estudiar, para hablar, para poder tú estar en un entorno social, a nadie le interesa. Y entender que cada uno de nosotros, al final, en cualquier aspecto de nuestra vida, está incluido y excluido. Tú vas a decir,
¿En qué momento le doy importancia a cada uno? Yo me excluyo a lo mejor y tomo la decisión por mí misma de salirme de los problemas, de los conflictos. Me incluyo en el cambio, me incluyo en la evolución. Decido salirme de un lugar de trabajo, de un triángulo amoroso, de X cosa, y ahí te estás excluyendo. Pero cuando decides tomar las riendas por ti y para ti, es donde llega el sentido realmente de pertenencia. Nos tenemos que ir a un corte, pero te quiero dejar una pregunta en el aire, Pierangela. ¿En qué momento Pierangela fue diagnosticada y decidió incluirse en este mundo de evolución? ¿En qué momento Pierangela abrió los ojos del alma y decidió ser esta terapeuta que brinda ayudas a los demás y que definitivamente no siente límites? Dame una abreboca y nos vamos a un corte, por favor. A los 17 años me diagnosticaron con esta condición de retinosis pigmentaria que conlleva la ceguera. Y bueno, como le explico en mi libro, pues sencillamente yo me conecté con mi pasión, con mi propósito de vida, y eso no significó para mí el fin de mi vida, sino por el contrario. He logrado conectar con mi propósito, me he convertido en conferencista, autora, fundadora de la Fundación Terapeuta Holística, entrenadora de vidas. Aporto en el crecimiento y en la evolución del ser humano. Entonces, que hubo un momento de exclusión, de miedo, claro que lo hay, porque todo ser humano tiene un momento de quiebre, y quien me diga que no es mentira. Eso siempre lo vamos a vivir, pero es precisamente ese momento cuando tú dices, ¿será? Llega la duda, es cuando renaces, es cuando te conectas con lo que tú eres, y ahí surge la inclusión. La inclusión viene desde adentro. Desde adentro. No desde afuera. Desde el ser, desde el sentir que perteneces. Mucho de este tema de la inclusión nos ha llevado a ver algunos grupos agresivos, otros más pasivos. Despertó mucha rabia en ciertas personas, en diferentes religiones, en tendencias sociales, incluso enfrentamientos de género. ¿Qué ha pasado con todo esto, con las diferentes ONG, fundaciones a las cuales perteneces, con el tema de la inclusión? No solamente con el tema de decidir, bueno, mira, soy homosexual, soy bisexual, sino con las personas que se han ido uniendo a grupos y grupos y grupos más grandes que no están de acuerdo, Pierangela. Sí, todo proceso de transformación, pues obviamente necesita su tiempo para poder estructurarlo de la manera adecuada, para poder establecer las reglas, las leyes, y esto es lo que se está haciendo, lo que se pretende hacer con la propuesta de los 17 ODS de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. La agenda tan criticada, la agenda explosiva, donde ya prácticamente nadie ni la quiere y resulta que está siendo mal interpretada. Hay que estudiar, hay que leer, eso es muy importante. Yo me he puesto a leer, pues obviamente sí puede dar paso a diferentes interpretaciones en torno a, hay dos puntos importantes que tienen que ver con lo que estamos conversando, que es la reducción de la desigualdad, que creo que es el punto 10 de la agenda, y la igualdad de género. Pero se le hace mucho énfasis a la mujer y a las niñas, porque resulta, Meredith, que las mujeres entre 5 y 49 años es cuando sufren, aunque sea una vez al año, una de cada 5 mujeres. Wow. Niñas de 5 a 49 años sufren una vez al año violencia. Terrible. Abusos. Es decir, es bastante grande. Entonces también tenemos la parte de la diversidad de géneros. Estamos acostumbrados por la vieja estructura que teníamos 2 géneros, masculino y femenino. Ha surgido una diversidad que obviamente esto no es que se acostaron y se levantaron con un género diferente. Por supuesto que no. Esto viene de muchísimos años atrás, solamente que ahora el mundo va evolucionando y las personas se van sintiendo con la autoridad de poder expresarlo porque quiero vivir la vida que deseo. Hay menos limitaciones y han surgido 37 géneros. Entonces, hay una diversidad de géneros y la agenda, ¿qué es lo que está buscando? Mira, vamos a evitar las desigualdades. Poner orden un poco. Sí, vamos a empezar a reglamentar.
Vamos a incentivar a las organizaciones políticas de los países, de las sociedades y las comunidades para que empiecen a reglamentar y a incluir a la diversidad. Y cuando habla de la diversidad, dentro de las desigualdades, no solamente es la diversidad de género, son las personas discapacitadas que adicional esta agenda quiere cambiarle el nombre de discapacidad a condición. Condición. Algo por lo cual yo he trabajado durante Buenísimo. mucho tiempo. Por supuesto. Y están hablando también de la mujer y las niñas. ¿Por qué la agenda tiene especial importancia en todo esto? Porque dice que todas estas personas consideradas diferentes en el planeta están sufriendo un peligro de exclusión, pero masiva. Peligro de vida, porque entendemos como esta parte de género que, bueno, mira, son mucho más vulnerables a la violencia física, a la violencia verbal, a la violencia psicológica, que de todas cuando se unen sigue siendo un abuso. Este tipo de inclusión que nos quiere imponer la población, porque no está entendiendo bien la agenda, pero se están apoyando en una agenda que por lo que te estoy diciendo, claro, si tendríamos mucho más tiempo podríamos hablar y no tiene nada que ver, están provocando una exclusión de las mayorías por imponer una inclusión de una minoría. Entonces, eso no es inclusión. Primero, inclusión no es solamente diversidad de género, ya lo expliqué antes, son todos discapacitados, todos los que sean considerados diferentes, las mujeres, lo que se la mujer considere latina, distinto. Distinto a lo que creíamos normal. Eso es lo que puede ser considerado una persona excluida dentro de la sociedad. Ahora bien, no podemos imponer inclusión, que se debe tener muy claro las entidades porque está sucediendo en países, está sucediendo en comunidades educativas, está sucediendo en diferentes comunidades. Cuando hablemos de inclusión debemos abarcar a todos. Inclusión es que en un restaurante tú coloques un menú en braille, que tengas un mesero que hable en señas, que entonces también puedas abrirte al lenguaje donde incluya la diversidad de género. Es decir, hay un conglomerado de cosas que incluye, que estamos hablando cuando hablamos de inclusión, pero importante, no se puede imponer. Yo no puedo imponer una diversidad de género, no. Debemos educar en la diversidad de género, debemos explicar qué sucede científicamente con la persona para que aquellos que estén más cuadriculados en esta comprensión puedan comprenderte, puedan entender qué sientes. Vamos a educar qué siente esta persona ella, qué siente esta persona que tiene un género fluido, qué siente qué sienten cada uno de ellos dentro de sí, para que pueda haber esa comprensión y esa adaptación. Y entender también las necesidades de cada una de esas personas que han sido excluidas, entre comillas, porque tienen alguna diferencia. Pero si nos ponemos a ver, todos somos distintos. Al final. Al final todos somos distintos. Nadie y como tú decías, igual. mira, por más que venga un país, una sociedad, una fundación, un terapeuta a ayudarte, terminas tú mismo de auto-incluirte. Es imposible que se creen leyes, que se creen agendas, que pongan el lenguaje de señas, si tú no quieres y no lo permites. Y allí es donde hay que darle la contención, la ayuda, el abrigo a la persona que lo esté buscando, porque quizás callado ni siquiera sabe que esa tristeza, esa depresión, esa angustia que está viviendo no es más sino sentirse excluido hasta de una familia, hasta de la sociedad donde vive y hasta de un país. Totalmente, por eso es que es importante la educación, sensibilizar a esa población que se creyó normal, porque es que es normal. Exacto. Al final, ¿qué es Todos normal? somos distintos. Todos somos, ¿sabes? Todos somos un poco diferentes. No, el ser humano no se parece uno al otro. Solamente hay comunidades por afinidades. Y quiero que también tomen en cuenta algo, que cuando se ha querido en el mundo a través de la historia incluir a la minoría,
hemos excluido a la otra población, nunca logramos esa inclusión. Y lo vemos en la historia con Hitler, lo vemos con cada uno de los dictadores que hemos tenido, que sabemos que hemos vivido en Latinoamérica, en Europa. Es decir, cuando han intentado incluir, excluyen, hay guerras, hay desorden, hay rabia. No, de eso no se trata la inclusión. Se trata, si tú te consideras diferente, vamos a unirnos, vamos a educar, no vamos a imponer en colegios de que deban ser, que un niño se vista de mujer para que entienda lo que es ser un trans. No, porque eso sería como que yo voy a obligar entonces a que un niño ande con los ojos vendados para que entienda. No es necesario. Yo creo que la base de todo esto es el respeto. Respeto tu tendencia, pero también respeto la mía. Te incluyo a ti, me incluyo a mí, y cada vez nos vamos a ir dando de la mano para poder actuar en equilibrio. Buscando un poco más en el fondo, ¿en qué me he sentido yo excluida, ¿no? Haciendo un poco de examen de conciencia de que todos somos distintos. Me sentí excluida durante muchísimo tiempo con este tema esotérico, espiritual, hasta que un día me desperté así, después de haberlo pensado tantísimo tiempo, y dije, abro las puertas del closet. Y sí, voy a trabajar con todo esto, y aquí estoy. En ese instante decidí salir de esa oscuridad a hablar de todo lo que me gusta, desarrollarlo y aprenderlo. No es tan profundo a lo mejor como una discapacidad o a qué género pertenezco, pero es una forma de exclusión que yo misma en algún momento me autoimpuse y del cual yo misma salí. Eso le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento y de cualquier edad o género, hablando anteriormente de que mujeres desde los 5 hasta los 49 años sufrían de un abuso. La inclusión y la exclusión va desde el más pequeñito hasta el de la tercera edad o el de los años dorados. No hay edad. No hay edad para sentir una exclusión. Como lo dijimos antes, hay diferentes. O sea, el hecho de que tú pienses diferente, te vistas diferente, fíjate, el nosotras estar en el mundo holístico, yo te escuchaba hablar y yo decía, ¿verdad? A mí también me daba pena. Me daba vergüenza. ¿Qué van a decir? Como le dicen en España, los hierbas. Sí. Así le dicen allá y han sido excluidos. ¿Por qué? Porque hemos vivido un mundo completamente racional. ¿Qué nos decían? Debes pensar, no debes sentir, porque si sientes te equivocas. Y que hemos aprendido ahorita con la evolución. No, mira, ahora debo primero sentir y luego pienso. ¿Y por qué viene esto? Bueno, porque la ciencia descubrió que el corazón envía la señal al cerebro. Que cuando tú bajas tus latidos, vuelves un corazón coherente, se vuelve un pensamiento coherente. Entonces hay una explicación. Se desmitificó la espiritualidad. Y comenzamos a ser nosotros mismos y a incluirnos. Totalmente. Me encantó compartir contigo en esta mañana, Pierangela. Por supuesto que te hago otra vez una nueva invitación. Gracias. Lo acepto. Y en la siguiente invitación vamos a hablar de un tema maravilloso y que manejas muy bien, que son las relaciones. ¡Wow! Pero me gustaría invitar, si te sientes excluido, por favor, ven a nosotros, a la Fundación o conmigo personalmente, para poder apoyarte y empieces a tener esa vida de inclusión que tú tanto mereces. Que así sea. Gracias por ese apoyo para todos, a ustedes en casa. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao.